Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Señoras y señores, sean bienvenidos. Un placer inmenso estar de nuevo con todos ustedes en esta segunda tertulia ciudadana que hacemos en esta nueva temporada. Saben que estamos en riguroso directo desde Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión y redes sociales. Ahí está, esa es la batería que yo quería escuchar. Bueno, pues antes que nada, por ser el primer programa en el día de la semana pasada, tengo un eco, por favor, quitarme el eco de ahí del televisor. Digo que por ser la primera tertulia de esta nueva temporada, pues encargamos una audición especial para ver cómo funcionaba, ¿no? Y les puedo decir que los datos son buenos, los hemos tenido mejores, pero también los hemos tenido peores, ¿no? En las redes sociales nos han visto hasta el día de ayer 16.590 personas. Saben ustedes que nuestras redes sociales tienen más de 85.000 seguidores, el grupo y más media, y nos vieron 16.590. Y en televisión, con las repeticiones incluidas que naturalmente hacemos de esta tertulia, nos vieron 127.431 personas. Son datos para que ustedes vean la importancia de esta tertulia y naturalmente algo que quiero agradecer fundamentalmente a todos los tertulianos, los que están hoy y los que estuvieron. Como todo lo que se ve se copia, pues voy a copiar a Pollito, ¿no? Y voy a empezar, si ustedes me permiten, saludando a una serie de personas que son fieles seguidores de esta tertulia, que nos ven en distintos puntos de España y que a las cuales yo personalmente les tengo un gran cariño. Por ejemplo, quiero saludar a Eliseo José, que nos ve desde Alcoy, en Alicante. Quiero saludar a José Iñesta, que nos ve desde Valencia. Quiero saludar a Eduardo Navarro, que nos ve desde París, y otra persona a la que quiero bastante es Juan Brenes, que nos ve desde Utrera, en Sevilla. Para todos, un abrazo muy fuerte y un beso. Presento a los tertulianos. Don Manuel Taba, buenos días. Buenos días y un saludo para nuestro amigo Félix Calle, que pronto estará con nosotros de nuevo. Bueno, esperaba decirlo después, pero ya lo digo, Félix, reponte pronto que te queremos aquí. Don Julián Gómez. Muy buenos días, pues un saludo para todos los ausentes, empezando por Félix, que creo que lo que interesa es que se reponga cuanto antes, ya se está reponiendo. Y yo también voy a saludar a una persona que nos ve desde Barcelona y que el otro día me mandó una crítica bastante constructiva del programa, que se llama Dionisio Cerezo. Me mandó por Messenger unos comentarios sobre el programa muy interesantes e irreproducibles aquí, porque por eso no los voy a dar a conocer, pero a mí me parecieron muy interesantes. Y ese hombre nos ve todos los días. Y tengo que decir una cosa más muy rápida. Mirando por Puerto Llano está preparando en estos momentos la bajada a un lugar, digamos, secreto, entre comillas, de Puerto Llano, que muy poca gente ha visto. Un lugar céntrico importante que no ha sido visto por mucha gente y que vamos a tener la gran suerte, se ha pedido el permiso, ya están en ello, de poder verlo y hasta ofrecerlo. Anoche, mirando por Puerto Llano, la última edición lleva más de 7.000 visiones en las redes sociales. No, pues yo creo que va a tener bastante más. Doña Aurora Rey, interesante, que no es nueva, pero sí viene hoy nueva. Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, muy feliz después de terminar nuestras fiestas de Almodóvar del Campo, con mucha fuerza para continuar. Don Manuel Alarcos, alias Pollito Rojo, que además es un forofo del Partido Socialista Obrero Español. ¿Ah, sí? Bueno, y el Partido Socialista de mí. Lo tenía. No, nada, pues yo, ya que estamos con saludos, primero decir que estoy muy contento de estar aquí, y ya que estamos con saludos, pues voy a saludar a todos. Me extrañaba a mí que usted nos saludara. Todos aquellos familiares míos a los cuales les mando la tertulia de la República Dominicana, a los dominicanos que hay aquí en España. Nos pueden ver en directo también desde la República Dominicana. No a otra hora, obviamente. Y a los trabajadores de esta casa. Pues muchísimas gracias, don Manuel. Don Eloy Pareja, ya más tranquilo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Toma café? Pero yo cuando tomo café, al contrario del resto del mundo, me tranquilizo en lugar de ponerme nervioso. Yo también quería saludar
al pueblo de Puerto Llano, que asistió mayoritariamente al acto que hizo Alianza Literae el pasado viernes por la tarde. En Macondo. En el Macondo Café de Puerto Llano. Fue un acto muy bonito al que asistieron también los compañeros Florentino y Esther, gracias también a ellos. Y no sé si será por ese acto de Macondo o por qué, pero sabéis que recientemente Reino Unido, Canadá, Australia y Francia también han reconocido. Seguro porque han estado pendientes el de Estado Macondo. palestino. Seguro. Entonces ya somos más de 80 estados del mundo los que hemos reconocido al Estado palestino. Don Florentino López, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Bien, yo... Bicicleta bien. Bicicleta bien. Sí, antes de venir hay que darse un paseo para poner en orden las ideas, ¿no? Antes, porque así bajo el sol y el aire, pues las ideas aparecen, No, mandar desde aquí ánimos a Félix y que se recupere pronto. Don Escolástico González, buenos días. Triunfando con ese artículo en un periódico provincial y que yo aconsejaría que cuando lo subís a las redes sean las letras un poquito mayores. Es que se ve muy difícil. Muy bien, tomo nota. Bueno, desear a Félix una pronta recuperación, como no puede ser de otra manera, y un saludo a los 127.000 espectadores de la provincia que nos ven y siguen la tertulia. Bueno, no solo de la provincia, de la provincia y de fuera de la provincia, sí, ¿no? Sí, Esperemos seguir estando a la altura. Y Más Televisión llega al sur de la provincia de Toledo, sur de la provincia de Cuenca y norte de la provincia de Albacete. Muy bien, pues un saludo para todos. Pues bienvenidos todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues presentamos, señoras y señores, el primero de los temas. 2 años sin presupuestos. Es sabido que la Constitución española obliga, lo digo entre comillas, a presentar los presupuestos generales del Estado, que es sin duda, creo yo, bajo mi punto de vista, la ley más importante del año. Pregunto y empezaré por don Escolástico González. ¿Habría que legislar en el sentido de que si no hay presupuesto tendríamos que convocar elecciones? ¿Estaría bien que estuviera legislado, como ocurre, por cierto, en algún país europeo? ¿Qué consecuencia negativa ocasiona no tener presupuestos aprobados? Y por último, para aprobar los presupuestos, ¿vale todo, don Escolástico? Bueno, no vale todo, sin lugar a dudas. Lo ideal es gobernar con presupuestos, no hay duda, ¿no? Y decir lo contrario sería pues engañarse, ¿no? El que este gobierno esté sin presupuestos desde su llegada en esta legislatura no es nada bueno, ¿no? No quiere decir que esté teniendo problemas para gobernar, el no tener los presupuestos, ni que los vaya a tener, porque el Estado tiene mecanismos, o las leyes tienen mecanismos alternativos para el Ejecutivo poder moverse sin necesidad de aprobar los presupuestos, ¿no? Y más en un caso tan especial como en el que nos encontramos, donde el crecimiento económico en ingresos es importante, que no estaba contemplado en los presupuestos y está permitiendo hacer modificaciones de crédito correspondientes para destinar a otras partidas, y además manejando unos presupuestos que vienen de la Unión Europea con los fondos de Next Generation que llegaron en consecuencia de la pandemia, que está permitiendo también tener muchísimas otras cosas. Pero lo ideal es legislar con presupuestos, ¿no? Ahora bien, respondiendo a lo ideal, gobernar con presupuestos. No hacerlo es una anormalidad, O sea, totalmente de acuerdo. Vaya por ahí, aunque no esté siendo un caos para poder gobernar el país, que no lo es, ¿no? Pero hay que gobernar con presupuestos. Ahora, ¿habría que legislar en el sentido de si no hay presupuestos convocar elecciones? Pues creo que no, porque hay otros mecanismos de control al gobierno que tiene el Parlamento que perfectamente se podrían poner en marcha. Porque el gobernar sin presupuestos, por ejemplo, la moción de censura. O sea, si el Gobierno no tiene presupuestos en este momento, pero goza de la confianza del Parlamento, que no le presenta una moción de censura, lógicamente el Ejecutivo sigue en marcha. No hay duda que es una incongruencia, y quiero hacer hincapié en esto, es una incongruencia que haya un grupo de partidos. Lo que se está produciendo en esta legislatura es la incongruencia, que haya un grupo de partidos que den apoyo parlamentario
nombrando un gobierno y eligiendo un gobierno que luego no le aprueben ningún presupuesto. Esto lo ponía de manifiesto, por ejemplo, uno de los portavoces y lo hacía muy bien, el PNV, Aitor Esteban, que decía: no tiene sentido que estemos dando apoyo parlamentario para mantener a un gobierno y no seamos capaces de darle unos presupuestos en la legislatura para que pueda desempeñar su trabajo realmente, porque sin presupuestos tiene limitaciones. Entonces se da la incongruencia de los grupos parlamentarios por movimientos totalmente partidistas y por intereses puramente electoralistas que mantienen un gobierno en una determinada posición y, sin embargo, no le dan la herramienta adecuada para poder desarrollar su trabajo como ejecutivo. Si quisiera el Parlamento tumbar al gobierno porque no tiene presupuestos, lo puede hacer con el mecanismo de la moción de censura. Y, sin embargo, hemos visto que cuando ha aparecido el fantasma de la moción de censura, los mismos grupos que no le quieren apoyar los presupuestos se niegan a hacer la moción de censura para que pueda caer el gobierno y convocar nuevas elecciones. Y luego nos encontramos con grupos también, voy terminando, nos encontramos con grupos también que sus intereses electoralistas le impiden apoyar cualquier tipo de presupuestos. Por ejemplo, antes hablábamos de grupos como Junts o como PNV, de carácter nacionalista, que son los que han dado forma a este gobierno durante esta legislatura. Pero otros grupos como Podemos, en este momento, la barrera que pone o el listón que pone para aprobar unos presupuestos son tan altos que hace imposible que sea cual sea el presupuesto se puedan aprobar. Quiere decir que hay grupos, hay intereses electoralistas en los mismos grupos que están apoyando el gobierno. Y, desde luego, no todo vale para aprobar los presupuestos. Creo que no vale todo y prueba de ello es que este Gobierno no va a aprobar presupuestos y va a mantener la legislatura hasta el último momento, hasta 2027. Manuel Tabas. Bueno, España es diferente. Presentar los presupuestos es obligado. Dimitir, no, porque aquí casi nadie dimite. Porque fuera de la política, en la calle, hace mucho frío. Yo no sé si Pedro Sánchez pasará a la historia como Premio Nobel de la Paz. Lo que sí te puedo decir es que Pedro Sánchez ya es historia, porque lleva 7 años gobernando y solo ha sido capaz de aprobar 3 presupuestos. Ha tenido que prorrogar 4 presupuestos, los de 2019 y 2020 con las cuentas del 2018 y en 2024 y 2025 con las cuentas del 2023. Por lo que puedo decir y digo que sin presupuesto España no está gobernada democráticamente. Puedo decir y digo que sin presupuestos tenemos un gobierno sin gobierno. Y puedo decir y digo que sin presupuestos las consecuencias las pagamos nosotros, los españoles de a pie. ¿Y por qué digo esto? Porque la Constitución española obliga al gobierno a presentar presupuestos, no a decir, si Puigdemont no me da los 7 votos, no lo presento. Pues la prórroga automática es un recurso transitorio, pero no una opción política. Y si se rechazan, no implica la dimisión, pero sí es de recibo someterse o a una cuestión de confianza o convocar elecciones. Porque no es cierto que el Gobierno tiene libertad para decidir si los presenta o no, ni cuándo lo presenta, cosa que la Constitución, en el artículo 134.3, no lo contempla. Es más, el Tribunal Constitucional sostiene el carácter excepcional y provisional de la prórroga. Por lo tanto, sin presupuestos España no se puede gobernar. Sin presupuestos, un presidente de gobierno debería, si no dimitir, que no es obligado, sí someterse a una cuestión de confianza o sí convocar elecciones, porque España no puede avanzar. Bueno, el hecho de presentarse una moción de confianza no depende de él. Sí, si él la presenta, depende de él. Ah, petición propia. Puede ser a petición propia. Sí. Muy bien, me habéis ilustrado, muchas gracias. Es que tienes unos tertulianos... Muy buenos, muy buenos. Comentaremos como la moción de confianza en un momento determinado, que es un elemento que ha estado presente también en esta legislatura, el grupo que presentó y pedía la moción de confianza en un momento determinado incluso la retira, que fue Junts, los propios nacionalistas. Don Florentino López. Y ya lo último, que me quedaban 2 segundos. Sí, te quedaba 30 segundos. Pues por eso, ya solamente lo último. Efectivamente, Aitor Esteban hizo lo que hizo, pero también hizo lo contrario, es decir, aprobó los presupuestos de Rajoy y después dejó caer a Rajoy. Don Florentino López. Bueno, yo creo que este es un tema bastante sencillo desde mi punto de vista. El Gobierno no tiene excusas. No hay ninguna excusa, no hay ninguna razón para que el Gobierno abandone
el hábito democrático, que un profesor, cuando yo estudiaba allá por los años convulsos de la transición democrática, decía: ¿cuánto tiempo tardaremos en recuperar los hábitos democráticos? Bueno, pues aquí hay que hacer una pregunta. ¿Por qué el gobierno, que debe ser ejemplar en la realización de estos hábitos democráticos, ha estado 2 años sin presentar presupuestos? No hay ninguna razón, no hay ninguna excusa, porque la propia Constitución obliga. Pero es que además no tener presupuestos tiene consecuencias. Hay un montón de consecuencias. Yo voy a decir 3 ejemplos muy sencillitos. Primero, los afectados por el volcán de La Palma están esperando todavía los 300 millones que están congelados porque no hay presupuestos. Los enfermos de ELA están esperando todavía que su ley tenga la financiación correspondiente, 230 millones. Los que quieren comprar un coche eléctrico, en algunas comunidades autónomas se han agotado las ayudas y no se pueden prorrogar porque no hay presupuestos. Pero es que además también hay consecuencias políticas. Si no hay presupuestos, no hay control democrático eficiente de la acción del gobierno, porque se gobierna con modificaciones presupuestarias que se hacen en el Consejo de Ministros y que la mayoría, por razones de urgencia, no pasan por el Congreso de los Diputados. Entonces, la oposición pues, no puede ejercer su labor constructiva y de oposición porque no hay presupuestos. Se está gobernando con modificaciones presupuestarias. Y yo creo que hay una cuestión también muy importante. Si uno no presenta presupuestos porque cree que lo va a perder, también está asumiendo que la ley más importante de un gobierno y de una nación no se aprueba en un Parlamento y eso tiene una consecuencia política. El gobierno no tiene mayoría para gobernar. Aquí, en Francia, en Inglaterra, en Dinamarca. Cuando el gobierno no tiene mayoría para gobernar porque no es capaz de sacar unos presupuestos, no tiene que presentarse a una moción de confianza. Tiene que convocar elecciones. Y punto. Y punto. Y convocando elecciones recupera el hábito democrático que ha perdido por no presentar presupuestos. Se puede decir más alto, pero más claro no. Don Julián Gómez. Clarísimo, y estoy totalmente de acuerdo. O sea, es que habría que convocar elecciones generales, pero aquí no dimite nadie, para empezar. Ese es el problema. No dimite nadie. Estamos viendo una serie de escándalos que vienen uno detrás de otros y nos tapan con otros temas internacionales, que son muy importantes y que hay que tener en cuenta para que de esos temas no se hable. Pero al margen de eso, hablando de los hábitos democráticos, de la pérdida de hábitos democráticos a los que hacía alusión Florentino, parece que esta mañana te ha escuchado Paje en la entrevista que ha dado en Castilla-La Mancha Televisión, porque una de las frases de Paje ante la falta de presupuestos de Sánchez es: el aguante en política depende de donde tengas el listón de la dignidad pública. ¿Está claro? Es una respuesta que lo dice todo en estos momentos. Y además ha añadido el presidente de Castilla-La Mancha, que lo peor es que ni siquiera los ha presentado los presupuestos. Y ya hilo con lo que tú comentabas, si no puede presentar los presupuestos, convoca elecciones generales. Pero es que ni siquiera los presenta. Y el problema es que no sé yo si los va a presentar los próximos, porque es que lo que piden Junts y lo que piden Podemos son inasumibles, porque si no, sin duda, le valdría cualquier otra cosa para tratar de aprobar esos presupuestos, pero es que Podemos pide que se prohíban el aumento del gasto militar o que se haga gasto militar, la ruptura de las relaciones con Israel, el tope legal del 40% en el precio de los alquileres. Junts pide la ejecución de partidas
pendientes de años anteriores equivalente a unos 50.000 millones de euros, la plena aplicación de la amnistía, el catalán como lengua oficial de la Unión Europea. Por eso no va a haber presupuestos, porque esas cosas son inasumibles, aunque Pedro Sánchez quiera. Por lo tanto, yo creo que lo suyo era, como tú bien decías, que se convocasen elecciones, porque aparte de lo de la ELA, de lo de las ayudas a La Palma, de lo de las ayudas a Valencia, hay que tener en cuenta que hay también dificultades para gestionar la deuda y el déficit oficial al no tener presupuestos. Hay que tener en cuenta de que la falta de presupuestos bloquea inversiones y servicios. O sea, aunque se puedan ir poniendo parches, que es lo que se va haciendo, de todas formas, el Estado no puede funcionar de igual manera sin tener unos presupuestos generales del Estado. Y creo que ahí nos encontramos al Sánchez de siempre, ya finalizo, nos encontramos al Sánchez que olvida lo que decía antes de ser presidente sobre este mismo tema. Cuando no era presidente decía que era imposible gobernar sin presupuestos. Ahora ha convertido el agua en vino. Ha convertido el agua en vino. Bueno, permitirme que lea dos WhatsApp que acaban de llegar. Uno dice: es hora de que todos ustedes vuelvan a estudiar Derecho Constitucional. ¿Cuáles son los artículos de obligado cumplimiento?, se pregunta. La presentación de los presupuestos. Y tengo otro, que este es de nuestro compañero Félix Calle, que me ha dicho que quería mandar este mensaje. Y dice: sin presupuestos ningún gobierno puede llevar a cabo el proyecto de país. Solo atender los asuntos corrientes. Las consecuencias negativas siempre las pagan los mismos, es decir, los ciudadanos. El Gobierno se ha comprometido a presentar los presupuestos del 2026 a sabiendas de que no serán aprobados. ¿Ha caído en la cuenta ahora el presidente que tiene obligación constitucional de hacerlo?, se pregunta. En el último Consejo de Ministros se aprobó... Espérate, que se me ha ido. El último Consejo de Ministros se aprobó la previsión del crecimiento del 2,7 del PIB y un plan de vivienda. ¡Qué ironía! Huele a tufo electoral, cuando lo honrado hubiera sido convocar elecciones, que es lo que hubiera hecho cualquier gobierno decente. Táctica política. Si se lo aprueban será un triunfo y veremos en qué queda, por ejemplo, el aumento del gasto de defensa. Si no se aprueban, la culpa será de los nacionalistas y así venderá el resultado. Y entonces va a seguir adelante la inestimable mayoría parlamentaria. Le toca a usted, don Eloy Pareja. ¿Cuántas preguntas, Julián? Me avasallas. Bueno, voy a responder primero a tus tres preguntas. ¿Habría que legislar para que, si no hay presupuestos, se tengan que convocar obligatoriamente elecciones? Por supuesto que no, aparte de que sería realmente complicado, porque habría que modificar la Constitución española de 1978, esa Constitución que es tan difícil de modificar, y según si se aplica el artículo 167 o el 168, pues serían necesarias o 3/5 partes de ambas cámaras o 2/3 de ambas cámaras y probablemente, si no fuera el caso, incluso referéndum. Entonces, bueno, eso queda bastante lejos. ¿Hay algún país que lo hace? Solo hay uno, que se llama Estonia. Estonia, en su Constitución, sí, en el artículo 119 establece que si no se aprueban los presupuestos, automáticamente se disuelven las cámaras y hay elecciones. Los demás países no. Lo que pasa es que, bueno, hay dos países, como son Portugal y Grecia, que sí que consideran la ley de presupuestos como un programa de gobierno y, en algunos casos, como Antonio Costa en Portugal, dimitió cuando no fue capaz de aprobar sus presupuestos. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, consecuencias. Bueno, aquí el compañero Florentino las ha descrito bastante bien. Ha olvidado posiblemente las fiscales, que también son relevantes. Para mí, de todas formas, la más importante es el control democrático. Un presupuesto básicamente es un ejercicio teórico, no es tan importante como le damos aquí una importancia tremenda. Las empresas también tienen un presupuesto y no dejan de ser un libro donde hay una serie de cuentas con unos teóricos que luego después se comparan con los reales. El problema es que pasa que las consecuencias del no cumplirlo en una empresa no son las de un país. Claro, si no hay teóricos, pues no se pueden comparar con los reales. Hay herramientas, Escolástico las ha mencionado, hay dos básicas: las transferencias y los fondos europeos. Con ambas se pueden compensar todos los problemas que decía Florentino, de los volcanes y de las enfermedades y de muchas otras cosas. Y por último, ¿es necesario aprobar unos presupuestos a costa de cualquier cosa? Por supuesto que no.
Lo que pasa en España a día de hoy es muy fácil de entender, es lo de la aritmética de la política. Por un lado hay una mayoría que apoya a un gobierno, pero por otro lado Lo ha explicado muy bien, no Escolástico. la hay para aprobar determinadas leyes, no la ha habido para aprobar la reducción de jornada laboral, no la habrá para aprobar los presupuestos, porque hay dos extremos, Podemos y Junts, que básicamente se van a oponer a todo. Mi consejo, bueno, más que mi consejo, mi petición al Gobierno español es que, por favor, haga los presupuestos para 2026 y los presente. Y si son rechazados, pues que sean rechazados. Pero, por favor, Gobierno español, donde estés, presenta los presupuestos para 2026. Tienes 30 segundos aún. ¿Aún tengo? Sí. Pues los cedo para el siguiente. Muy bien, pues doña Aurora Rey, adelante. Vamos a ver, yo creo que hurtar al Congreso la posibilidad de conocer las cuentas es algo tan sencillo como en una familia. En mi casa, cuando voy a comprar unos kilos de patatas y algo de fruta, la verdad es que no se lo comento a nadie. Hago mi cesta de la compra y vuelvo a casa. Pero cuando vamos a comprar un coche, que es algo que en la familia no compramos todos los días, sí que exponemos en la familia nuestros ingresos, nuestros gastos, la posibilidad, la necesidad. Esto es lo que es los presupuestos, que todos en el Congreso tengan la posibilidad de conocer qué gastos hay, qué gastos se realizan, a dónde van dedicados. Todo esto es una sana costumbre, que ya lo dice la Constitución. ¿Por qué todos los miembros del Congreso tienen derecho a ello? Porque están ocupando ese sillón y están representándonos a ti, a mí y a todos. Si estas personas no tienen opinión, no tienen conocimiento, sinceramente, pues no sé para qué están allí. Que le diga al señor Sánchez que se queden todos en casa y solamente con su grupito lo tiene todo hecho. Los presupuestos hay que presentarlos. Otra cosa es que se aprueben o no se aprueben. Pero claro, si tenemos miedo a suspender, pues nos vamos a examinarnos. Examínate y verás tu nota y verás la realidad de tus conocimientos y verás la realidad de cómo se presenta aquello y cuántas personas te apoyan y cuántas no. ¿Qué ocurre? Como habéis dicho muy bien por ahí, es que tienen unos apoyos que van pensando en ellos solamente, unos amigos que arrastra este presidente con los que, digamos, yo no sé si decir gobierna, yo diría que camina, porque gobernar gobierna poco. Presenta una ley, presenta una norma que luego se la rechaza a sus propios socios, entonces no sé si eso llegará a gobernar o intentar gobernar. Los presupuestos hay que presentarlos cada año porque es lo sano, es lo bueno. ¿Quién se perjudica? Pues como habéis dicho por ahí, muchísimos sectores, no solamente los de La Palma, no solamente los de Valencia, no solamente los de ELA, que ya es bastante, sino las familias se ven perjudicadas, menos becas para sus hijos, menos ayudas en transportes, los mayores, su pensión se queda limitada, no tiene esas ayudas en todo lo demás de sanidad. ¿Quién son los peores de todo? Los jóvenes, los que más debería dolernos, porque están en su momento, en ese momento florecente de su vida. ¿Qué ocurre con estos jóvenes? Que cuando pueden y tienen posibilidad nos abandonan, sobre todo los mejores, se marchan de España. Y si son nuestros hijos y son los mejores, no tenemos que permitir que se marchen. Hay que ofrecerles. ¿Qué pasa? Que aquí en este país todo rueda en torno a Sánchez. Sánchez tiene que prevalecer, sin presupuestos, sin tener suficientes votos. ¿Para qué? ¿Qué beneficia a los españoles estos? Yo vuelvo otra vez a la familia que me gusta, donde yo me muevo. Si mañana todos los ciudadanos españoles digamos, pues yo la declaración de la renta de este año no la voy a hacer, la voy a prorrogar, porque hace 3 años me salió a devolver, pues creo que me va a quedar muy bien así. No vaya a ser que este año tenga que pagar. No puede ser. Y el ejemplo viene de arriba. Y gobernar es mucho más inmenso, mucho más generoso que estar en un sillón sentado con los beneficios que te pueda aportar. Y si pierdes, pues lo dejas en manos de otro que podrá ser igual que tú, mejor que tú o incluso peor que tú. Manuel Alarcos. Bueno, pues yo he leído como vosotros el artículo 134 de la Constitución. ¿Qué punto? En todos. En el punto 1 dice que corresponde al Gobierno presentar los presupuestos, y en el punto 3 dice que los presupuestos tienen que presentarse 3 meses antes de finalizar el año, y en el punto 4 dice que si a primero del primer día del año no están aprobados, se consideran prorrogados los del año anterior. Sin embargo, en el punto 4 de la Constitución no habla de las veces que se pueden o no se pueden prorrogar unos presupuestos. Y el no prorrogar los presupuestos no es anticonstitucional, no es anticonstitucional.
La Constitución, el artículo 134.1, dice corresponde al Gobierno. Pero nadie ha dicho que sea Corresponde al Gobierno. inconstitucional, ¿no? Aquí no se ha Pero dicho eso. no. Lo que sí digo, que bueno, que como ya ha dicho antes otros tertulianos, Eloy, Escolástico y tal, bueno, pues que es un marco. Es un ejercicio democrático. La parte de un ejercicio democrático es un marco donde, como un libro de cuentas, debe haber. Ahí se marca la actividad del Gobierno, lo que se va a hacer, lo que se va a dejar hacer y tal. Y luego se va desarrollando a través del ejercicio. Unas cosas se cumplen a un 20%, otras 12%, otras no se cumplen en nada y punto. Y eso son los presupuestos. Luego hay, como bien ha dicho Colástico, muchísimas medidas para que sin presupuestos se pueda seguir gobernando. Y aparte de eso hay que decir que presupuestos, entidades que no aprueban los presupuestos, hay a centenares. Ahora mismo las comunidades autónomas, creo que Castilla-La Mancha es una de las que sí los ha aprobado, creo que en Murcia es otra, creo que en total son 6 o 7 las comunidades que tienen aprobados los presupuestos. Las demás ni siquiera los han aprobado y no se ha hundido el mundo por eso, ni van a dejar de funcionar por eso. La sanidad no va a sufrir si se aprueban los presupuestos antes o después. La sanidad es igual, las pensiones van a seguir siendo iguales. La subida de los pensionistas cuando llegue el final de años se revalorizarán con arreglo al IPC como está previsto y como debe de ser. O sea, ¿qué es bueno que haya presupuesto? Sí. El único que estoy totalmente de acuerdo con todos vosotros es que en el año que viene, y también se lo pido a Pedro Sánchez, que por favor que presente los presupuestos en el año 2026. Muy bien, pues un nuevo WhatsApp dice que los artículos de la Constitución de obligado cumplimiento son hasta el 30.2. Escolástico González. Bien, yo contestar primero a algunas cosas de mis compañeros y luego hacer una reflexión. O al revés, primero la reflexión y luego contestar. Pero tiene que ser rapidito. Intentaré ser rápido. La obligación constitucional es la de la presentación, quiero que esto quede muy claro, no la de la aprobación de los presupuestos, ¿no? Esto creo que ha quedado claro y demás. De todas maneras, el debate de hoy está centrado en si tiene que haber una ley que obligue a presentar los presupuestos o a dimitir si no se presentan, o no tiene que haber esa ley. Lo que quiero decir es que, más que una ley que obligue a la presentación de los presupuestos y su posterior dimisión, si no se hacen, yo creo que lo que habría que empezar es modificando nuestro modelo o nuestra ley electoral, que es la consecuencia de la situación a la que nos damos en este momento. Porque no es un problema de Sánchez, Aurora, y aquí paso a contestarte. Sí. Hay montones de comunidades autónomas que no tienen presupuestos y están en la misma situación. Y gobiernos anteriores que no eran de Sánchez, que tuvieron también prórrogas, es decir, durante 1, 2, 3 y 4 años, ¿no? ¿4 años? Es un problema, no. Sí. Montoro prorrogó presupuestos. Hasta 4 veces prorrogó los presupuestos. Esto es lo podemos hacer. Años? ¿De qué años a qué años? Pero es que es lo mismo, aunque solo lo hiciera 2 veces. Es que el debate no es ese. El debate no es ese. Vale, que ya hemos bajado la mitad, 50%. Bueno, pero es lo mismo. El debate no es el problema de Sánchez. El tema es si la ley electoral que tenemos es lo que está permitiendo, y la situación política que se da es lo que está permitiendo que se gobierne con o sin presupuestos. Entonces, más que hacer una ley, lo que habría que modificar son otras leyes electorales que permitan gobernar de manera distinta. Porque no hay duda que el Parlamento, que tiene que ejercer un control como uno de los poderes sobre el Ejecutivo, el presupuesto es la figura obligada para poder ejercer ese control, para fiscalizar al Ejecutivo. Desde ese punto de vista teórico, comparto lo que decía Florentino, de ejercicio democrático. Es decir, controlemos desde el Parlamento, que es el legislativo, al Ejecutivo. Vale, lo mismo que está el judicial. Pero el Parlamento es quien está haciendo las trampas, no lo está haciendo el Gobierno. El Parlamento es el que, desde un momento determinado, está interesándole en su conjunto, por la ley electoral que ha llegado, o la que ha dado que esta composición aritmética es la que está haciendo que se mantenga un Gobierno sin presupuestos, y no hace nada de lo que tiene en sus manos poder hacer para que el Gobierno pueda decaer. ¿Por qué
no presenta presupuestos Sánchez? Pues por una cuestión puramente que está mal vista, porque si presento presupuestos y no me lo aprueban, aunque no tengo obligación de dimitir, porque lo más que podría hacer es someterme a una cuestión de confianza, lo que está claro es que a la opinión pública le voy a dar la imagen de que al no haberme aprobado presupuestos me tengo que ir. Entonces prefiero, claro, pero prefiero no presentar presupuestos y no irme. Sin embargo, el Parlamento no hace absolutamente nada. Donde quiero ir a parar, Julián, es que me estás haciendo señas con la cabeza, es que todo esto viene de más atrás, ¿no? Con una ley de presupuestos no se arregla. Hay que modificar el sistema electoral que tenemos y las leyes electorales para no llegar a una fragmentación parlamentaria como la que hay y que se den situaciones tan inéditas como las que se están dando. Manuel Tabas, después. Vamos a ver. Preguntas. ¿Qué consecuencias negativas es después va Florentino y luego no tener presupuestos? Yo te voy a contestar a lo que dicen la mayoría de los expertos. Primero, por falta de fondos no se pueden cumplir promesas sociales, ya sea en sanidad, ya sea en derechos sociales, ya sea en consumo o ya sea en la Agenda 2030. Algunos procesos ya en marcha, como la ELA, sin dinero corren riesgo de quedar en papel mojado, igual que la mejora en dependencia y las becas. Proyectos de inversión quedan en vía muerta, en transporte, en infraestructura, en ferrocarril, en carreteras. Y, por último, afecta a la estabilidad económica. El déficit público se reduce a no poner medidas impositivas para aumentar ingresos y, naturalmente, el déficit, en vez de quedarse en el objetivo que tenemos del 1,3%, puede elevarse al 2,2 o al 2,4%. Yo, emulando a mi amigo Eloy, que cada día es más amigo, te puedo decir que si Qué buena noticia es esa. Sí, le estoy tomando cariño, no sé por qué, fíjate. Bueno, pero el cariño tiene un límite también, a ver si... Lo sé. En fin, vamos a traspasar el cariño. Yo lo sé. Yo si mandara una mandase en España, me hacía un favor primero a mí mismo y después a todos los españoles y dimitiría. Y entonces pasaría a la historia de España. Pero tú tienes otros intereses distintos. Pero en el lado bueno de la historia de España. A ver, Florentino. Bueno, aquí algunos han dicho, bueno, no hemos tenido presupuestos en el 24 ni en el 25, pero yo pido al Gobierno, oye, ¿me oye alguno del Gobierno? Sí. ¿Qué hay en el 26? Hombre, eso es un poco... Es decir, que no debíamos haber estado sin presupuestos en el 24, ni en el 25, ni en el 26. Además, es una exigencia de los propios socios de Gobierno. Una parte del Gobierno ve que la situación es tan insostenible que exige que este año se presente. Por muchas razones, pero una fundamental, porque ya está afectando a la inversión social. Y esos ministerios están en manos de una parte del Gobierno que ya están afectados en sus inversiones. Y luego, hombre, la buena situación económica no puede ser una razón para no presentar presupuestos. Es todo lo contrario, ¿no? Ahí va, es todo lo contrario. Es una buena razón, repito, para hacer unos buenos, y subrayo lo de buenos, presupuestos. Pero es decir, presupuestos no es por motivos económicos, es porque en la composición del Parlamento lo que está impidiendo la presentación de presupuestos. Escolástico ha dicho, no importa que no haya presupuestos, hay una buena situación económica, que permite modificar los créditos. Estamos gestionando fondos europeos y yo digo, ante esa afirmación hay otra. Cuando hay una buena situación económica es cuando hay más razones para elaborar unos buenos, y subrayo, buenos presupuestos. Y la última idea, los buenos hábitos democráticos no se legislan. Es decir, si no hay presupuesto, elecciones no. En los buenos hábitos democráticos se cree. Y el primero que tiene que creer en esos hábitos democráticos, que fundamentalmente estamos debatiendo uno, la presentación de presupuestos, es el Gobierno. No es necesario legislar. Cuando uno pierde la mayoría en el Congreso de los Diputados porque no presenta presupuestos o pierde la votación, tiene que darle la voz a los ciudadanos. Eloy Pareja. Bueno, a ver, yo un poco al hilo de lo que comentaba Escolástico, Pedro Sánchez es presidente gracias a 179 votos,
en los que se incluyen 7 de Junts y, Pero ya son menos. y 4 de Podemos. Lo que ocurre, como comentaba antes, es que estos 7 más 4, pues cuando hay leyes especiales o específicas, o esta, que es la superley, pues no votan a favor. Y entonces los 179 pues se restan 11 y es lo que pasa. Pero siempre quedará el PP para que lo apoye. Es que iba por ahí. ¿Cómo te conozco? Es que iba por ahí. Yo creo que realmente, y vuelvo a pedirle a Pedro Sánchez, por favor, si me estás escuchando, Seguro. de una vez por todas, junta a tu vicepresidenta y a tus vicepresidentes y a todos los cargos que deben hacer ese presupuesto 2026 y poneos ya manos a la obra. Hay que hacer unos presupuestos 2026 que pasen al Parlamento y que pasen a la votación del Parlamento. Y si Junts quiere votar que no, que vote que no y que explique por qué vota que no. Y si Podemos quiere votar que vote que no y diga por qué. Y si el PP no se quiere abstener, que diga por qué no se abstiene. Pues Aurora Rey, antes leo un WhatsApp de otro señor que dice: es hora de que cada interviniente se defina políticamente. Creo que está muy claro, señor. Adelante, Aurora Rey. Bueno, yo creo que poniendo un poquito de atención, lo que pasa es que hoy todos estábamos muy de acuerdo en que vivir sin presupuestos no es bueno. Y que todo da igual, Pollito, no, todo no da igual. No, todo no da igual. Si no hay presupuesto, sí, no importa, da igual. No, todo no da igual. Yo no he dicho que da igual. Bueno, pues me alegro que rectifiques, no da igual. En el momento que se está perjudicando una sola persona, y aquí son muchas las que se están perjudicando. Tú decías, Escolástico, que había que modificar la Constitución, pues posiblemente, pero... La ley electoral. La ley electoral, perfecto, pero a lo mejor es que no es necesario tener que modificar nada, sino mirarse un poquito hacia adentro y preguntarse, ¿qué hago yo en un sillón en el que no estoy ayudando a los españoles a que sean más felices y vivan mejor? Si estoy perjudicándolos, desde ese momento tengo que ocupar... A ver, Sánchez dice, no es el culpable. Bueno, la que no soy yo, ni creo que ninguno de los que estamos aquí. Sánchez tiene un coche aparcado delante de la cochera y no tiene para echarle gasolina, y como no tiene para echarle gasolina, no mueve aquel coche, y como no mueve el coche, no pueden salir el resto de la cochera de los coches de sus compañeros. Y esto se queda paralizado. Y paralizar ayudas de Europa, paralizar ayudas a cantidad de sectores, paralizar, en una palabra, el mecanismo que es un país, una nación. ¿Por qué? Tú acababas de decirlo, porque tiene miedo a no ser aprobados. No hay que tener miedo a no ser aprobados. Hay que presentarlo, a lo mejor incluso convence a algunos, que me extraña, de esos amigos suyos que están pidiéndole cosas tan particulares y tan para ellos mismos egoístamente, conseguimos hacerles cambiar. Pero lo que no se puede quedar es, echo balones fuera, como yo no tengo la culpa, el balón pasa a mi compañero y que dispare el gol. No, estoy perjudicando a todos los españoles. Julián Gómez. Bueno, pues en el tema de la definición política, bueno, pues yo no lo entiendo, que tengamos que definirnos políticamente. Aquí cada uno damos nuestra opinión. Bueno, el señor que lo ha escrito es un viejo conocido de esta tertulia. Ya, cada uno damos nuestra opinión y en mi caso concreto yo no estoy definido políticamente, no me siento definido políticamente con ningún partido político. Bueno, pero que no tienes por qué contestar a lo que digan critico lo que tenga que criticar, alabo lo que tenga que alabar y me da igual el color político de lo que haya detrás. Punto. Que en estos momentos critique a Pedro Sánchez y al Gobierno de España, es que son los que están gobernando. Pero tampoco me oiréis aquí alabar a Rajoy en ningún momento, ni a Feijóo. O sea, yo critico lo que tenga que criticar y punto. Pero al margen de eso, volviendo al tema que nos ocupa, con relación a lo de tener que dimitir o tener que convocar elecciones, no es cuestión de una ley, de que la Constitución, de que no, es cuestión de dignidad y de ética. Y creérselo. Es cuestión de eso simplemente. Y eso es lo que yo he hecho en falta en estos momentos en la actitud de nuestro presidente. Por otra parte, Escolástico hablaba de cambiar la ley electoral. Estoy totalmente de acuerdo. Yo lo he comentado aquí en más de una ocasión, que la ley electoral es la que nos ha llevado a la situación en la que estamos. Pero no interesa a nadie. ¿La pudo cambiar Rajoy? No la cambió. Nadie. Claro. ¿La pudo cambiar Pedro Sánchez? Tal vez. Pero ni siquiera se lo planteó. A los grandes partidos políticos no les interesa, pero está claro que a la ciudadanía sí nos interesa que se cambie esa ley electoral. Ahora bien, también hay que decir que la situación que tenemos actualmente en el Parlamento está motivada
por los pactos que Pedro Sánchez ha hecho, a sabiendas de que estaba haciendo un batiburrillo de derechas, de izquierda, de extrema derecha, de extrema izquierda, llamándolos progresistas, a Junts, a PNV. No, hombre, no. Eso es, ¿cómo era? Le llamaban el gobierno Frankenstein, ¿no? Porque tiene Por de, cierto, un de su socialista. padre y su madre. Entonces, en estos momentos, la situación que tenemos en el Parlamento viene motivada por la situación a la hora de llegar al acuerdo con todos, por la necesidad de alcanzar el gobierno después de haber perdido unas elecciones. Porque no olvidemos que las elecciones no las ganó precisamente. No las ganó Pedro Sánchez. Las elecciones... Pollito Rojo, Manuel Alarcos. Yo, Sí, es correcto. el yo número de en votos. primer lugar voy a empezar Gobierna quien tiene la definiéndome mayoría. de cara a este oyente, para que no quede ninguna duda sobre mí. Yo, Si es Manuel, amigo tuyo, ya lo sabe quién eres tú. yo me declaro socialista, republicano y ateo. Soy socialista desde mi nacimiento. Vamos al tema. Y moriré siendo socialista. Soy republicano desde mi nacimiento y moriré siendo republicano. Y ateo, me convertí al ateísmo a los 8 años por parte de gente Pero cercana a la tienes iglesia. monjitas que son amigas tuyas. Y aunque tengo monjas que son Ama a amigas sus mías. monjitas. Entonces paso ya a los temas. Las becas. ¿Conociste la República? Las becas dependen, si no me equivoco, en su mayoría de las comunidades autónomas, casi todas o todas. Los nacionalistas ayudan a los gobiernos centrales, sean del color que sean, a ellos les da igual, para sacar tajada, siempre, sin ninguna excepción, desde Adolfo Suárez hasta ahora mismo. Y por otro lado decir que España no está paralizada, ni muchísimo menos. España va bien, como decía José María Aznar. Adelante, Escolástico. Bien. Bueno, Julián, gobierna quien tiene mayoría parlamentaria, no quien gana las elecciones. Es que ¿no? yo no Pero he te hablado de quiero eso, yo. Escolástico. Claro, es que es el doble. Es que yo no he hablado de eso. Lo sé, pero me Ahora te lo gustaría explicaré. puntualizar. Vale. Me gustaría puntualizar, es decir, de repetir tanto que ganó las elecciones o que Pedro Sánchez perdió las elecciones, no se va a construir una nueva realidad política. Es decir, en este país gobierna, desde que nos dimos la Constitución que tenemos, gobierna quien nos tiene la mayoría parlamentaria. Esa es una realidad que no podemos negar. Luego, decir que no se ganaron las elecciones o que las ganó otro las elecciones no es así. Salir al balcón la noche electoral diciendo que he ganado las elecciones no implica en ningún caso decir que vas a poder gobernar este país, ¿vale? Dicho eso, me gustaría dejar claro que el Parlamento que tenemos, porque es donde radica todo el debate que estamos teniendo, se une en un momento determinado en base a un pegamento, que es la ordenación territorial de España, que es uno de los grandes temas que hay de fondo. Esa ordenación territorial, con dos visiones distintas, por dos partidos que son mayoritarios, PSOE y PP, lleva a que al PSOE le dan la mayoría parlamentaria porque tiene una visión del territorio totalmente distinta a la que tiene su partido rival, que es la derecha o la ultraderecha, y le permite gobernar. Sin embargo, los mismos partidos que le apoyan en el modelo territorial, termino mi exposición, los mismos partidos que le apoyan en el debate en el Parlamento, porque comparten ese modelo territorial, como puedan ser PNV o Junts o algún otro como BNG, etcétera, cuando llega el modelo económico no están de acuerdo con el gobierno actual y se ponen en contra de él, con intereses que defiende cada uno para su parcela electoral de su propia comunidad autónoma, y nos lleva a la situación que estamos. A ver, de muy todas rápido. maneras, y voy terminando, de todas maneras, tener o no presupuestos no nos ha ido tan mal en España. Tenemos una economía fantástica, ha mejorado considerablemente todo el sistema social que tenemos de protección, totalmente, son datos objetivos que se pueden ver, y el país sigue funcionando y avanzando día a día. Bueno, con los hay mecanismos un WhatsApp que tiene la dice, propia y ley para abunda en ello. lo que tú estás diciendo, de que pregunten a los ciudadanos si vamos mejor o peor. Él dice mejor. Van a hacer la compra. Gómez Florentino y nos vamos. El que quiere que se vaya Sánchez dirá que está peor. Porque hombre. el problema No, este de dice país que en está este mejor, momento- ¿no? Este está el problema diciendo en que este pensar que momento está del todo país bien. es el antisanchismo, no la política. O sea, Pero que este hemos señor está polarizado al diciendo que va mejor. antisanchismo. Y cuando te Va diga mejor, quién va es, mucho mejor. eso está diciendo este señor. Está diciendo eso. Adelante, Gómez. Uno, las becas las da el Ministerio.
Dos. Se puede pensar que España no va bien cuando vas a hacer la compra y te das cuenta de lo que gastas y de los precios que tienes y no ser antisanchista. Es que ahora cualquiera que piense que me duele el bolsillo a la hora de comprar y no llego con el sueldo a fin de mes, ni puedo comprarme una vivienda, a pesar de tener un sueldo equivalente al que tenían mis padres, que se compraron una y además un piso en la costa, es antisanchista. Es que a mí me resulta curioso eso, pero al margen de eso, te voy a aclarar una cosa, Eloy, no me tergiverses. Eloy no, Escolástico. No me tergiverses. Vamos a ver, vamos a centrarnos. Yo he hablado que en número de votos no ganó las elecciones el PSOE. No he dicho que después en el Congreso no haya tenido la suficiente mayoría para gobernar de aquella manera, como estamos viendo ahora con los presupuestos, perdona. Constitucionalmente. Pero yo, claro, sí, totalmente de acuerdo, pero no me lleves eso a otro terreno. Yo lo único que he dicho es que Pedro Sánchez no obtuvo la mayoría de votos en las elecciones. Eso es otra secundario. cosa, escúchame. Eso es secundario, Julián. Vaya, bueno, pues cada uno ve las cosas Para de ir una terminando, forma, que nos vamos. cada uno ve las cosas de una forma o de otra. Florentino, Yo, vas a cuando tener la gente 30 me segundos. habla de Pedro Sánchez, de no sé qué, Pedro Sánchez gobierna porque llegó a 15 a acuerdos 15. en el Congreso con lo distinto. Pero es innegable que Pedro Sánchez, Sí, en puedo número también. de votos, no Pedro Sánchez, el PSOE, que entonces existía el PSOE, en número de votos no ganó las elecciones. Gómez, ya vale. Gracias. A ver, hay un ciudadano que contesta al anterior ciudadano. El anterior ciudadano decía que España va muy bien, que pregunten a los españoles que España va muy bien. Y el otro dice, sí, estamos a la cola del paro en Europa. Vamos muy bien. Adelante, Florentino. Yo no quiero contradecir hoy mucho a Escolástico, que alguno dirá, pues se tendrá que cambiar de sitio. No. No, pero lo tengo que tengo que poner otro argumento. El pegamento de la mayoría gubernamental no es el modelo territorial, que esta tarde va a saltar por los aires. Que esta tarde en el Congreso va a saltar por los aires. El pegamento, y con el que yo estoy totalmente de acuerdo, es evitar un gobierno de los de la derecha, Vox. sí. Ese es el pegamento. Ya son los 15 segundos, Florentino. Vale, pues ya me callo. Lo de 15 segundos, Aurora 15 Yo solamente para refrendar las palabras del anterior oyente, no del último, sino del anterior. Efectivamente, el PIB en España va a crecer el 2,6 o 2,7% en 2025 y el 2,2% en 2026. Muchísimo más que la media de la Unión Europea, que no llega al 2%, en paro también somos y con líderes. muchísimo más que En Francia paros. o Alemania, que no llegan ni siquiera al 1%. ¡Alegría! Y en el paro cada vez son más A ver, los Aurora, empleados. ya tienes tus 15 segundos. 15 España va segundos. muy bien. ¿Por qué compramos todos marcas blancas? ¿Por qué hoy nos parece un lujo comprar ciertos alimentos que ahora antes era bastante Pollito, más 15 barato? segundos. No es un problema de Sánchez. No, Yo- no es problema. yo- Yo vivo día a yo- día y tengo cada vez más necesidades económicas. Termina. Yo estoy temblando de que deje de gobernar Pedro Sánchez, porque con lo que tenemos a la derecha, con los 15 amigos segundos. de Trump, Gómez, que nos vamos. no sé lo que nos espera. muy rápido. Yo nací sin libertad en el año 49 ¿La tienes ahora? y tengo mucho miedo Pregunto. de morir sin libertad en el año 70. A ver, Gómez. Que el pegamento constitucional no es que, bueno, sí, es que no gobierne la derecha ni la extrema derecha, aunque yo me alíe Con la extrema derecha de Junts y con la derecha del PNV. Bueno, dicho ya el argumento, yo os hago una pregunta y nos vamos, son señoras, progresistas. nos vamos, señoras y señores, a un receso, a un descanso. Os voy a preguntar lo siguiente, empiezo por escolásticos. Todos estamos de acuerdo, por lo que se ha visto en esta tertulia, que deben haber presupuestos, que se tienen que presentar los presupuestos en el Parlamento Europeo. Imaginemos que esos presupuestos se presentan y ocurren dos cosas. Una, que no pierden, que salen, que no se votan a favor, o dos, que el propio presidente de gobierno no los quiera presentar. Pueden ocurrir esas dos cuestiones. Bueno, ¿debería en ese caso el presidente de gobierno presentar una moción de confianza al Parlamento escolástico, sí o no? En teoría sí. En teoría sí, debería presentar una moción de confianza. Pero yo creo que, llegado ese momento, te doy también mi punto de vista, mi análisis, ¿no? Llegado el momento, si se presentan presupuestos y no se aprueban por la Cámara, creo que será el momento definitivo donde antes de una moción de confianza de someterse a la Cámara, Elecciones. habrá elecciones y se someterá Florentino, al ¿sí o no? del propio Estado. Si el Gobierno no presenta presupuesto o pierde la mayoría en el Parlamento porque los presupuestos no son aprobados,
hay que saltar la moción de confianza y convocar elecciones. Eloy, Totalmente de acuerdo. Compartimos, coincidimos. De acuerdo con compartimos. Escol. Pollito, Yo creo que quiero que Pedro Sánchez presente los presupuestos del 26. en el caso de que no apruebe o no los y en presente. el caso de que no se aprueben, que siga gobernando. Aurora Rey. Está muy cómodo en la Moncloa, le da No, cobijo a la sí familia. o no la pregunta que yo hago. No hará ninguna de las dos cosas, seguirá en el mismo puesto, sin hacer nada. Julián Estaríamos Gómez. cómodos en su casa. De acuerdo con Escolástico, con Florentino, con Eloy, pero creo que por dignidad y por ética no va a ser y no lo va a hacer. Tabas, Sí o no, podemos hacer análisis. ¿Sí o no? pero si es que no tenemos tiempo, por Claro, eso hay pero que que unos contestar hacen sí análisis o y no. otros no lo hacemos. Porque eres el último. Que tiene que eres el último. dimitir, tiene que ir a elecciones o tiene que hacer cuestión de confianza. Me ¿Te tenéis gusta? mártir. Y yo quiero a Pedro Sánchez. tanto En fin, más que a señoras él. y señores, vamos a hacer un pequeño receso, volveremos con otro tema que, en fin, no nos dejen. Muchas gracias y hasta luego. Tertulia Ciudadana con Julián Camacho. Pues aquí seguimos, señoras y señores, en directo riguroso desde los estudios de Segmentos Televisión, Onda Cero Puerto Llano y Más Televisión y redes sociales. Y vamos a plantear el segundo de los temas y voy a empezar por el señor Tabas. España no irá a Eurovisión si Israel participa. El Consejo de Administración de la Radio Televisión Española votó no ir a Eurovisión si Israel sí lo hacía. Pregunto, ¿está detrás de esta decisión la orden del Gobierno? ¿Es comparable el veto como fue el de Rusia? ¿Son similares o no? Y por último, ¿tenemos una Radio Televisión Española tendenciosa con el dinero de los ciudadanos españoles? Don Manuel Tabas. Pues de momento es el primer país España de los Big Five, es decir, de los 5 grandes, junto con Alemania, Francia, Italia o Reino Unido, que no va a ir a Eurovisión. Porque países como los Países Bajos, Irlanda, Eslovenia, Islandia no tienen peso específico dentro de Eurovisión. España sí. Y, de momento, que yo sepa, es el único país cuyo Consejo de Administración de Radio Televisión Española, que ya sabemos quién lo puso y quién puso a su presidente, es el único que ha votado no ir. De los 15 que componen ese Consejo de Administración, 10, junto con el presidente, han votado no, o han votado sí, 4 han votado no y 1 se ha abstenido. También hay eurodiputados que han perdido que no se vaya a Eurovisión. Entre ellos tenemos pues partidos tan progresistas y democráticos como Sumar, Compromís, la Izquierda Europea o los Verdes. Y dentro de España, pues también partidos tan democráticos y sumamente progresistas como el PNV, BNG, Esquerra Republicana de Cataluña, Podemos, Bildus y el PSOE. El que no participe España, sinceramente, pierde una gran oportunidad, porque es... España, hablar de España. Claro, que no participe España, pierde una gran oportunidad porque es un escaparate. Y es que no solamente pierde lo que se recauda por voto, que son cerca de 200 o 300.000 euros de eso, sino también la publicidad institucional. Cuando se tira con pólvora del rey, ¿qué Sí, más da? pero es que ten en cuenta que Eurovisión lo ven más de 5 millones de españoles, que curiosamente votan mayoritariamente los 12 puntos de Israel. No sé por qué será, pero es así. Creo que se equivoca en no ir, porque una cosa es defender Gaza y defender las cuestiones de Gaza, que es una salvajada, y otra cosa es una cosa cultural. O sea, que como tú es no lo ves Eurovisión. como un acto de protesta por los genocidios, porque yo sí digo que hay genocidio. Bien, me parece perfecto. Yo hasta que no lo diga la Corte Penal Internacional, de momento para mí es otra cosa. Escolástico González. Bueno, yo creo que podemos perder una oportunidad desde el punto de vista publicitario, económico y demás, que no voy a ponerlo en duda lo que está diciendo mi compañero Tabas, pero a cambio de perder económicamente algo, ganamos una gran dignidad frente al mundo. Ganamos una gran dignidad frente al mundo. Estamos defendiendo los derechos humanos. Y estamos defendiendo los derechos humanos ante lo que es un genocidio. Y aunque tú no quieras llamarlo genocidio, porque no lo ha dicho aún la Corte Penal Internacional,
Lo han dicho ya otras instituciones o otras comisiones derivadas de la ONU. Pero fíjate qué sentido tiene no querer decir genocidio a lo que se está diciendo, porque genocidio es un delito y como tal delito está contemplado en nuestro Código Penal y en el de muchos países, ¿no? Si no lo ha dicho la Corte Penal Internacional, tampoco podemos llamar corrupto a quien no lo ha condenado todavía un tribunal y, sin embargo, aquí se nos llena la boca diariamente de afirmar que es un corrupto solo por los indicios que hay. Entonces, a ver si somos más papistas que el Papa para llamar corrupto o criminal a otras personas sin que hayan sido juzgados por un tribunal, y aquí, frente a lo que está sucediendo y que estamos viendo en directo en la televisión, que lo estamos viendo en directo, entonces no le queremos llamar genocidio porque no lo ha dicho un tribunal. Tampoco tenemos que llamar a otras personas por su nombre porque no lo ha dicho un tribunal, simplemente. Pero lo que está pasando en Gaza lo estamos viendo en la televisión, es decir, lo que se pretende es expulsar, porque hay un niño malcriado que se llama Israel, no el pueblo judío, que no soy antisemita ni mucho menos, soy antisionista, por si queda alguna duda, un niño malcriado que se llama Israel, desde hace 75 años que se le dio la oportunidad de tener un territorio propio, no ha dejado de abusar de sus vecinos para conquistarlos, para tener precisamente el uso de todo ello, y ahora lo que pretende es expulsarlos para simplemente, desde el punto de vista económico, con un aliado que es el único en el mundo que le apoya, pero que es el que tiene el poder, desgraciadamente, convertir aquello en un resort. Luego es posible que estemos perdiendo económicamente, no yendo ahí, pero el símbolo nos hace ganar en dignidad como pueblo español frente al resto del mundo. A mí me gustaría que la dureza que se empleó con los rusos, merecidamente, se empleara con Israel merecidamente. Julián Gómez. Esa era otra de las preguntas que hacías al respecto, y efectivamente creo que lo mismo que se hizo con los rusos habría que hacer con Israel y excluirlo también de las competiciones deportivas, como se hizo con Rusia, y de las competiciones o certámenes culturales. Julián Gómez. Bueno, yo estoy de acuerdo con que España no participe en el Festival de Eurovisión. Tampoco creo que, aunque se pierda, se va a perder dinero, como tú has dicho, se tira con pólvora del rey, no importa. Pero bueno, como un gesto está bien, pero tendríamos que seguir ese gesto con otros. Retirarnos del Mundial de Fútbol, retirarnos de competiciones deportivas, retirarnos de temas culturales. En lugar de retirarnos, que no participen ellos. Participen, claro. Sí. Pues ya están haciéndolo con las universidades, ojo. Habrá que ver también al socio mayoritario del Atlético de Madrid, también a ver cómo funciona eso, y retirar al Atlético de Madrid mientras tenga... Es que es un tema muy complicado. Bueno, eso es otra cosa, Julián. Es un tema muy complejo. Sí, pero es que si queremos mezclar las churras con los las merinas, dueños no tienen nada que ver con la actitud de su gobierno. Claro, ni tampoco tiene nada los que ver dueños la del Atlético de Madrid, digo. Ni tampoco tiene nada que ver la presunción de inocencia con la Corte Penal Internacional, como hace un momento ha mezclado nuestro amigo Escolástico, hablando de la presunción de inocencia de los corruptos con lo que pueda decir la Corte Penal Internacional. Cuando a lo mejor, claro, podemos decir que es un genocidio, aunque no lo haya dicho la Corte Penal Internacional, porque estamos diciendo, ojo, que Montoro, no digamos que Sánchez, que entonces ya tenemos la mundial. No los nombres. Estamos diciendo que X es un corrupto. No, hombre, no se puede mezclar una cosa con otra, ni se puede comparar una cosa con otra. Me parece bien, pero lo que no me parece bien es la forma en que se ha hecho. El Consejo de Administración de Televisión Española tiene un componente político, donde la mayoría son los gobiernos o los partidos que están del lado de Pedro Sánchez. Y a mí me consta, por afirmaciones que he leído, que ha habido presiones, está basado ante los datos en los que no voy a redundar, para que ese acuerdo se llevase a cabo y se solicitase pues que España no participase en el Festival de Eurovisión. Insisto, estoy de acuerdo, me parece un buen gesto, si se hace de forma pacífica de verdad, no como lo que vimos con la Vuelta Ciclista a España. Y todos los gestos que se hagan en ese sentido me parecerán muy bien. Ahora, los tejemanejes políticos que hay detrás no me gustan. Florentino López. Bueno, este tema yo creo Después, que... Escolástico, de contestas. Decía que en este tema nos genera... Antes habíamos hablado de los hábitos democráticos y en este tema hay otro concepto que es los límites de la coherencia. Vamos a ver, si un gobierno define a otro gobierno como genocida, con lo que yo estoy de acuerdo, porque lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio, debe actuar. O sea, no se queda solamente en palabras. Y la actuación más coherente,
sin poner límites a la coherencia es romper relaciones diplomáticas y romper cualquier tipo de relación. Porque tú no puedes estar relacionándote, aunque sea de manera tangencial, con un gobierno genocida. Pero, sin embargo, aquí hay siempre límites. No vamos al festival este de Eurovisión. Bueno, algunos se libran de la tortura. Y tiene poco coste. Lo del Mundial del Fútbol, no lo pensamos, que aquí hay mucha gente que le gusta el fútbol. La desconexión militar, pues hoy se ha aprobado el decreto del embargo de armas. Ya veremos la letra pequeña. La desconexión civil, eso sí que me lo pienso, porque las principales empresas españolas de tecnología tienen grandes contratos con las empresas israelíes. Y además hay empresas israelíes que organizan festivales y ganan concursos públicos de la administración. Entonces, la desconexión militar, a ver dónde pongo el límite. La desconexión civil, eso me lo pienso mucho. Y acabo. Hay que reconocer al Estado de Israel. Todos los gobiernos sacan pecho, fuimos los primeros. Palestina. Buen gesto eso, Palestina, perdón. Ya es que como he hablado tanto hoy ya no sé lo que digo. Hay que reconocer el gobierno de Palestina, pero no se preguntan sobre qué territorio. Si han arrasado Gaza y han ocupado Cisjordania. Y no basta con una declaración, tendrá que haber unos hechos. Pero ¿dónde? ¿Sobre qué territorio va a estar el Estado? Claro, lógico. Pero si en Cisjordania está ocupada por casi 1 millón de colonos israelíes. Nos conformamos con declarar el Estado y decir sí es un genocidio. Pero lo de actuar en coherencia, ese ya es otro tema. Aurora Rey. Pues a mí me recuerda esto que es el chocolate del loro, y lo siento muchísimo. Resulta que no vamos a ir a Eurovisión, pues hay muchos jóvenes que tienen una oportunidad, musicalmente, de ser representados, aunque no vayan ese día a ser elegidos para ir a representar a España, sino que están un año entero presentándose, tienen la posibilidad de que su música, sus discos se oigan, y quitamos el chocolate del loro. ¿De verdad esto es lo que va a hacer que Netanyahu le tiemblen las piernas? ¿De verdad? He escuchado por ahí, perdemos una gran oportunidad de dignidad. Esa oportunidad la perdimos ya hace mucho. Desde el momento en que pactamos con terroristas en un gobierno y nos sentamos a gobernar. Cuando vimos a niños que han matado a esos compañeros, niños a los que conocíamos su cara, a los que habíamos oído su voz, a los que los vimos jugar en la plaza, resulta que ya habíamos perdido la dignidad. Cristianos masacrados por el ISIS. Cantidad de personas que están en Venezuela, que están metidas en cárceles, que han sido violadas, que han sido torturadas para la hora de perder la dignidad. En Ucrania, en cantidad, en tantos puestos del mundo que todos duelen, no uno solo. Y no voy a ser yo la que diga aquí que estoy de acuerdo con lo horrible que está ocurriendo. ¿Qué pasa? Que si no doy el título que ya han amaestrado para que vayan repitiendo, tengo menos sentimientos, me duele menos. ¿Dónde dan los carnés de dolor o de sentimientos? ¿No será que algunos, a lo mejor se envuelven en ciertas banderas para que el humo nuble ciertas cosas y nos venga bien? No sé, ahí lo dejo caer. Eloy Pareja. Gracias, Julián. Bueno, vamos a ver. El plan de partición de la antigua Palestina, protectorado británico después del Imperio Otomano en el año 1947, ya establecía que debía haber 2 estados, Israel y Palestina. Israel enseguida dijo que sí y al día siguiente empezó a anexionarse lo que no era suyo y Palestina dijo que no y cada vez tiene menos territorio. ¿Es un genocidio lo de Gaza? Obviamente, está clarísimo. El tema de Eurovisión. El Consejo de Administración de Radio Televisión Española tiene 15 consejeros y un presidente. Solo el presidente más los 5 del PSOE son socialistas o se les puede llamar como tal. El resto de 10... Pero no vas a blanquear ahora los consejos, permíteme, no vayas a blanquear los consejos de administración de los medios públicos. Por favor, no lo hagas. No todos pertenecen nada, sí. y lo único que quiero decir, pero todos, sí, todos. Lo único que quiero decir es que no es una cuestión de Sánchez ni una decisión de Sánchez, es una decisión del Consejo de Administración de Radio Televisión Española. A mí me parece fantástico que no vaya Televisión Española al Festival de Eurovisión. Fue una vergüenza lo de la última edición donde una señora cantó sobre los atentados del 7 de octubre, que efectivamente fueron sangrientos, pero eso fue un blanqueamiento del Estado de Israel. Y los palestinos no pueden
decir nada. Hay una cosa que a mí me enerva, que es que alguien diga, no, es que el deporte no es política, es que Eurovisión no es política. Todo en esta vida es Todo es política, política, sí. todo es política. Cualquier acto humano es política. Todos. Si vas, es política. Si no vas, es política. Beber Todo es o no política. beber agua es política. Totalmente de acuerdo. Entonces, una decisión es política. No el coste, el supuesto coste del Festival de Eurovisión. ¿Sabéis, tertulianos, compañeros, cuánto nos cuesta participar en Eurovisión? Aproximadamente medio millón de euros. Medio millón de euros. ¿Cuánto sacamos? Lo dicho, estabas 200.000. Entonces, ¿dónde está el coste? En ningún sitio. Pero no solamente Eurovisión, tiene que ser deportes, porque Rusia, a los 4 días de invadir Ucrania, fue excluida por el Comité Olímpico Internacional de cualquier acto deportivo. No hay ningún deportista eran rusos, no ruso que judíos. vaya. Y los A ver, de Israel. Manuel. Y perdona, lo último ya. Efectivamente, hoy ha salido el decreto del Gobierno sobre las medidas contra Israel. Y uno que es práctico y realista sabe cómo es el mundo, y el mundo está lleno de intereses económicos. Israel está detrás de empresas tecnológicas, de empresas de todo tipo de conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ha tenido que hacer el Gobierno? El decreto de embargo de armas a Israel incluye una excepción para preservar los intereses generales. Pollito está diciendo pío. Venga, adelante. Bueno, ¿me toca ya hablar? No, Adelante. Bueno. que siga hoy. Vamos a ver. Que si Radio Televisión Española está influida por el gobierno, hombre, pues claro que sí. Pero no Radio Televisión Española de ahora, la de ayer, la de antes de ayer, la Todas, de mañana. todas de todos los Mañana. años. El problema de Israel es que es un país judío rodeado de países árabes. Y encima es un país que se quiere expandir a costa de matar a sus vecinos. Entonces, mata palestinos jazatíes, que es donde más está matando, mata palestinos en Cisjordania, mata también que no me sale. Gallina. El país de arriba, no me sale. Líbano. Siria. Mata también en Líbano y mata donde puede, porque su política es expandirse. ¿Hay que estar en contra de Israel y a favor de Palestina, reconocer a Palestina como Estado? Pues claro que sí. Hasta Reino Unido, que es el que estaba en aquellas tierras... Nos estamos saliendo, como Pollito, del colonia, tema. ya ha condenado esto y está a favor de Palestina. Eurovisión, Entonces, hablábamos de Eurovisión. El problema de Israel ahora mismo se llama Netanyahu. Ese es el mayor problema que tiene Israel. Ojalá, y a Netanyahu le diera un infarto y... No, déjalo, pobre hombre. Sí. Que se le juzgue, sí, pero porque eso está no. matando a mucha gente. No, pero Ojalá le diera un no se infarto puede desear la a muerte a nadie. y- Sí deseamos y que lo pudiéramos juzgue un ir tribunal, claro, al eso sí. festival de Venga, que le toca a Tabas y luego a Esco. Venga, Ya Tabas. voy. Vamos a ver. La Comisión de la ONU acusa a Israel de genocidio. Correcto. Y ahora pregunto yo, ¿y ahora qué? ¿Va a romper España relaciones con Israel? ¿Por eso? No. Bien. Lo que dice esta comisión no es una sentencia, es una opinión legal, porque solo pueden determinar jurídicamente el genocidio el Tribunal Internacional de Justicia, el Tribunal Penal Internacional y los tribunales nacionales con esa figura incorporada en su legislación. De momento, esos tribunales lo único que han dicho es que lo que hace Israel en Gaza son crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Porque Sánchez diga que es genocidio sin romper relaciones, no vamos nosotros a decir lo mismo como Pero papagayo si fuéramos si nadie lo ha dicho. tan precisos en determinar todo, no podríamos hablar. Sí, No estaríamos hablando. pero entonces si no A nos ver, atenemos a la Escolástico. justicia, ¿a dónde vamos? Bueno, mi querido amigo Tabas, mi querido amigo, la Corte Penal Internacional tiene dictado una orden de detención contra Netanyahu por crímenes de guerra y de lesa humanidad, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí, no sí. no es moco de pavo, ¿eh? No es moco de pavo. Pero no bueno, genocidio. Pero bueno, mira, yo antes me ha quedado en el tintero sobre lo del Consejo de Radio Televisión y que decía Julián que no vamos a hablar en absoluto.
no hay que blanquear ningún consejo, pero me gustaría decir una cosa, que el Consejo de Radio y Televisión lo elige el Parlamento español, ¿eh? Sí, sí. Lo elige el Parlamento. Entonces, lo que sucede Lo cual en el no es Consejo, óbice lo cual para no que quiere la decir- mayoría no. sea del gobierno. Claro, afín claro, al claro, gobierno. claro. Pero eso es el reflejo del actual Parlamento. Es un Parlamento que votó. Es un Parlamento que votó a favor del Estado de Gaza, ¿eh? Y que votó en contra precisamente. Entonces, no me extraña que el Consejo de Radio y Televisión, formado y elegido por todos los partidos que forman el Parlamento, tenga una mayoría de esas características, ¿no? Pero con todo y con eso es que estoy a favor de lo que ha hecho y de lo que ha decidido. Y con esto lo dejo. Pero era Sí, ¿quién simplemente manda? por Ya decir, está. simplemente por decir que no estaba de acuerdo con ello. Pero mira, como reflexión y para terminar, me gustaría traer a colación una viñeta que se publicó en el año 2009. Había un dibujante, Romeu, en El País, no sé si lo recordáis, que fue despedido, los que sois profesionales, fue despedido en el 2009 por publicar una viñeta en El País, para que veamos lo que son los lobbies y lo que puede estar haciendo el pueblo judío. La viñeta decía, la leo, me gustaría enseñarla a cámara, pero es muy difícil. Decía una de las dos figuras que había en la viñeta, pero ¿cómo puede Israel violar con total impunidad todas las leyes humanas e internacionales? Y le respondía, se entiende que un judío o un israelita que había, dice, pues nuestro bien dinero nos cuesta. Y es cierto. Es Prudencio, Florentino. Bueno, no, yo sigo insistiendo en lo del reconocimiento del Estado y sobre todo dónde se va a crear el Estado, ¿no? Jerusalén Este, ocupada. Ese Jerusalén Este era previsiblemente la capital del Estado palestino. Cisjordania, prácticamente ocupada. Casi 800.000 colonos judíos están ocupando ese suelo, ese territorio. Gaza, arrasada. ¿Y qué dice la ONU? Nada. ¿Qué van a hacer los países, entre ellos España, para que el reconocimiento del Estado de Palestina sea una realidad? ¿Sobre qué suelo? ¿Sobre qué territorio? Nada. Lo de Eurovisión no deja de ser un gesto. Una anécdota. Una anécdota poco eficaz. Poco eficaz. Aurora y Eloy. Yo vuelvo a estar de acuerdo con que es poco eficaz. Es más bien propagandística y que a alguien le beneficia. ¿A quién le van a beneficiar? Pues no sé. El otro día vimos una entrevista el día 2 de septiembre en 3 cadenas de televisión a la misma hora, el mismo programa. Pues no lo sé, ¿a qué recuerda eso? ¿Es necesario poner en la 1, en la 2 y a 24 horas el mismo programa a la misma franja horaria? Yo no veo la 1. No, sí es muy fácil, es decir, puedes ponerte una canción o poner y más televisión, que es muy sano, que es lo que yo hago. Yo, fijaos, a lo mejor estoy en contra de todos. Yo nunca hubiera prohibido a Rusia que fuera al Festival de Eurovisión, porque creo que la música no tiene nada que ver, aunque todo sea política, porque la política de verdad se coge más abajo. Es decir, Rusia no va a Eurovisión, pero le compramos el gas a Rusia. Pues vuelvo al chocolate del loro. Propaganda, propaganda y propaganda. ¿A quién le beneficia? Estúdienlo. Eloy. Bueno, voy a empezar corrigiendo a mis compañeros. No se dice israelita escolástico, se dice israelí. Israelita es otra Israelí, cosa. Perdón. ¿Vale? También Rectifico. rectifica, vale. También corrijo a mi amigo Florentino. Doctor honoris causa. Corrijo a mi amigo Señor Eloy Florentino. Pareja. Jerusalén, decía la ONU, que debía ser una ciudad autónoma. No, Jerusalén Este, he dicho. Ojo. Ojo. Jerusalén Vale, perdón. Este. Adelante, Eloy. Entonces corrijo. Y sobre el tema de la eficacia o no eficacia de las acciones, como no ir al Festival de Eurovisión, las minimizamos su valía y decimos, pero eso es una tontería. No, no es una tontería. Primero, no vamos a ir a Eurovisión. La UEFA hoy está discutiendo si va a excluir o no a los deportistas de Israel. Y después seguirán más cosas y más cosas. Ha habido un montón de manifestaciones en Italia. La presión continuará. Y al final habrá un señor que se llama Trump, que se quedará solo en el mundo y solo hará festivales funerarios para un extremo radical que murió asesinado porque era lo más radical de lo radical de lo radical. Dejemos los muertos Y en paz. entonces sí que será eficaz, claro que será eficaz, porque Estados Unidos, que es el único valedor
de Israel se está quedando solo en el mundo y la economía americana está escrito que antes de 2030 va a colapsar. Bueno, y los chinos y los europeos de somos eso los que trataremos vamos otro a tema ganar. sobre la economía. Vamos ya con 15 segundos, Gómez. Sí, yo no voy a ser tan catastrofista, creo que Trump no se va a comer el mundo, más bien otra cosa. Quiero recordar aquí lo que dijo el canciller alemán Merz sobre el genocidio. No dijo nada, ¿no? Bueno, y de paso también, ya para finalizar, quiero decir que qué casualidad que siempre que hay previsiones de que van a empezar a surgir cosas en contra del actual gobierno, o en este caso en contra del gobierno, empezamos a echar manos de otros temas internacionales que son preocupantes, pero que se utilizan cuando conviene. Escolástico y Aurora. Sí, bueno, yo siento que el no tener Festival de Eurovisión va a dejar a una parte de la comunidad, fundamentalmente, que es el símbolo en los últimos años, que es la comunidad LGTBI, precisamente en toda Europa este festival y en España, ¿no? Porque no nos engañemos que Eurovisión... Sobre todo Benidorm, porque es donde se elige la canción representante. Sí, pero en toda Europa posiblemente uno de los mayores apoyos que hay es el de la comunidad LGTBI, como Sí, símbolo musical que tienen. Y por otro lado, en el festival está también politizado, que era donde quería ir a parar. Primero lo de la comunidad gay o LGTBI y después el último festival había portavoces políticos que decían: yo le he dado los 12 votos a Israel sin haber visto la canción. Es decir, esto lo tenemos todos, se llamaba Esther Muñoz y lo tenemos todos en la mente, ¿no? Es decir, hay campañas políticas a favor o en contra, y ahí es donde está la politización también de Aurora Rey. de certámenes de este por ahí tipo. del Decía festival, por Aurora. del Festival de la Decía por Muerte. ella, Pues Rusia ya ha empezado con ello, Intervisión. Intervisión. Está China, está Kazajistán, está Venezuela, está Cuba. Nos Estados podemos sumar. Unidos. Lo Está- mejor de la música Me mundial. parece que estamos perdiendo el tiempo. Emanuel Tabas. Vamos a ver, yo lo que así haría, en vez de no ir a Eurovisión y fastidiar a uno de nuestros cantantes, o en este caso, cuando Israel actuase, pues no emitir la actuación de Israel y dejar que ese festival de cultura tenga su curso. Entre televisiones. Y que Sánchez rompa relaciones con Israel si cree que eso es genocidio. Eso es lo que tenía que hacer mañana mismo. Pero ¿y qué sería de nuestras empresas? No, por favor. En política, pero quien tiene la responsabilidad de gobernar tiene la responsabilidad de ponderar. O sea, el hacer gestos para concienciar a la humanidad, para concienciar a todo el mundo es una cosa. Sí, lo digo también a Florentino porque me quedé antes con ganas de contestarle. Quiero decir que Pero el Florentino ha sido muy el que demagogo gobierna, hoy, ¿eh? eso es muy demagogo todo, porque el que gobierna tiene la responsabilidad de ponderar. Es decir, tengo que hacer este gesto, pero tengo que preservar los puestos de trabajo y las empresas españolas, del oro. porque si no sería un mal gobernante. Entonces, es muy fácil decir, romper con todo y acabar con todo, pero cuando se tiene la responsabilidad de gobierno, las cosas son distintas. Es lo que pide una parte del gobierno. Sí, romper pero todas las el que tiene la relaciones. responsabilidad de gobernar ¿No? tiene la responsabilidad de ponderar. Bueno, ¿y una parte del gobierno no gobierna? Sí, Entonces, bueno, pero con menos solo se han responsabilidad, roto con relaciones bastante de menos pro- responsabilidad. Ah, bueno. España solo ha roto relaciones diplomáticas con un Pero vamos a Estado ver, en la Eloy. historia de la humanidad, que Pero, fue Guatemala, Eloy. cuando Guatemala asaltó la embajada española. Pero, Eloy, una parte del cortar las relaciones gobierno... diplomáticas son palabras mayores. Una Vamos, parte, pero muy poquito. una parte del gobierno pide romper relaciones con Israel. Todo, pero ahora no tienen responsabilidad de gobierno. Sí, en coalición. Entonces tú lo que no puedes decir La verdad es es tenemos que responsabilidad de gobierno, estamos pero no. acostumbrados a que la política invada todo, ¿no? Había cosas y situaciones que no... Sí, todo es partiendo de esa política, lo base, comparto. partiendo de que todo es político, también es verdad que la política entra en demasiados casos. Yo quiero recordar, porque lo sufrí en mis carnes, que había un representante de España para el Festival de la OTI en el año 86 y la decisión del gobierno de Felipe González fue en que España, Radio Televisión Española, no estuviera presente en ese Festival de Chile como protesta a la dictadura de Pinochet, que era quien gobernaba. Bueno, pues truncó seguramente una carrera artística. Pero, ¿qué ha pasado? Pues nada, que está uno de presentador. En fin, vaya lo uno Eso por lo lo tienes que contar otro. un día más despacio, ¿eh? Vaya lo uno por lo Debía haber otro. empezado por Lo he ahí, leído, por lo he ahí. leído. Debíamos haber Lo empezado. he leído. En fin,
Bueno, señor Tabas, que ha sido un placer. Muchísimas gracias Igualmente, por como su siempre. colaboración. He dicho colaboración. Don Julián Gómez, no tiene picaresca el señor Tabas. Sí, mucha. Yo me voy, volveré la semana que viene, pero no me llevo la etiqueta de demagogo que me ha colocado Escolástico. Bueno, realmente a Julián Gómez le colocáis siempre etiquetas, ultraderecha, demagogo, en fin, debe ser que... El cronista de la villa. Bueno, Cristal Villa lo es. Doña Aurora Rey, muchísimas gracias también. Muy gracias a todos y muy feliz de estar en esta tertulia y poder expresar mi opinión sin ser tachada de que no amo a los que los demás aman. Don Manuel Alarcos, Pollito Rojo, muchísimas gracias con esa camiseta que pone paz y amor y además dice hacer el amor y no la guerra. Pues yo, esta camiseta, este logo lo hice mucho antes de lo de para que no piensen que va con... Esa temporal, gas. esa es atemporal. No, es que tiene de fondo ya... de armario. Tiene ya 3 o 4 años. Entonces... Pollito busca el amor siempre. Tengo que decir que yo el martes que viene me es imposible venir porque me voy a Torrevieja a conocer a mi bisnieto. Pues enhorabuena por tener un Y bisnieto. su mujer a Torrevieja. Y nos Enhorabuena vamos con por la tener familia un bisnieto, Pollito. A conocer a mi nieto. Traernos una foto que lo veamos, ¿vale? Don Eloy Pareja, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Planificando las actuaciones de Macondo. Muchísimas gracias a todos vosotros y a ti particularmente. Muchas gracias. Don Florentino López, perdón por lo de prudencia, no sé por qué salió. Por lo de prudencia, ¿no? Muchísimas gracias también. Gracias a ti, Julián. Y don Escolástico González, también muchísimas gracias por tus intervenciones. Solo un matiz, ¿me lo permites? Sí, sí. Es decir, no he querido decir demagogo como persona, sino demagogia. Y decían los mismos argumentos coincidían en ti y en Florentino, y me refería a que eso es una demagogia. No seáis demagogos. No seáis demagogos, pues ya está. Ya se ha multiplicado. Pero no he querido, no era a Julián expresamente, sino a los argumentos. También a Florentino. que había. Hombre, si Pues ahora hasta no aquí. seáis demagogos, Hasta aquí, señoras y señores. Muchísimas gracias por su atención. Volvemos, prometemos volver el próximo martes con nuevos temas y no sé si estos u otros tertulianos. Que sean felices, que lo pasen bien. Recuerden que ha refrescado, ya se puede pasear, que es mucho más cómodo, sobre todo si va uno en la bicicleta de Florentino López. Gracias y hasta el martes. Basta